Les agradezco a los senadores en funciones o con licencia que nos acompañan, a Zoé Robledo, a Roberto Gil y a Enrique Burgos. Los tres han sido invitados porque los tres fueron actores, participantes de forma directa de esta negociación política y legislativa. Roberto Gil era presidente del Senado durante la negociación de aquí. Zoé Robledo fue de los principales promotores iniciales desde que se hizo público el esfuerzo de hacer públicas las declaraciones. El senador Enrique Burgos, como uno de los principales legisladores del Partido Revolucionario Institucional, participó en las negociaciones técnicas, legislativas y políticas. En unos momentos se unirá con nosotros Eduardo Bojorquez, presidente de Transparencia Mexicana, que fue junto con el Instituto Mexicano de la Competitividad uno de los dos organismos de la sociedad civil que empujaron esta iniciativa, está atorado en el tráfico, y Jimena Mata, que es la coordinadora de este proyecto y de este estudio. La manera como vamos a abordar esta charla va a ser Jimena brevemente cómo se hizo el estudio, cuál fue el mecanismo de investigación, de documentación. Posteriormente le voy a dar la palabra a cada uno de los senadores hasta por 10 minutos para que nos platiquen su experiencia, qué aprendieron, qué les gustó, qué no les gustó. Después yo les voy a preguntar un poco sobre cómo mejorar este experimento en el futuro. Y finalmente vamos a pasar a algunos comentarios o preguntas si los hubiese. Así es que muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Jimena Mata, coordinadora del estudio. Muchas gracias, Luis Carlos, y gracias a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. En este estudio de caso presentamos, como ya lo dijo Luis Carlos, la primera experiencia de una iniciativa ciudadana exitosa. Como ustedes seguramente saben, desde el 2012, la ley permite que cualquier ciudadano presente una iniciativa de ley si cuenta con el respaldo del 0.13% de la lista nominal de electores. En el 2016, que fue cuando se presentó esta iniciativa ciudadana de ley 3 de 3, ese número equivalía a poco más de 108,000 firmas. El día de hoy, si nosotros quisiéramos presentar una iniciativa ciudadana, ese número equivale a más o menos 117,000 firmas. En aquella ocasión, cuando ellos presentaron esta propuesta, las organizaciones de la sociedad civil presentaron casi 6 veces ese requisito mínimo, juntando más de 634,000 firmas para presentar esta iniciativa ciudadana. Entonces, de este caso es del que escribimos y del que les vamos a platicar hoy. Consideramos que fue la primera iniciativa ciudadana exitosa por una razón fundamental. Y ese es que el tema de la corrupción estaba y sigue estando en el centro de la agenda pública del país. Siguiente, por favor. El objetivo de nuestro estudio es, en primer lugar, contar la historia del proceso que siguió esa iniciativa ciudadana, de cómo pasó de ser una plataforma digital 3de3.mx en la que los candidatos y funcionarios subían sus 3 declaraciones, cómo pasó de ahí a convertirse en una ley, en una iniciativa de ley y después a hacer la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y el segundo objetivo es hacer un balance de la negociación política de esta iniciativa en el Congreso, concretamente en el periodo ordinario de sesiones que fue de febrero a junio de 2016. ¿Cómo lo hicimos? La siguiente, por favor. Hicimos una investigación hemerográfica para reconstruir la historia desde el 2012, ahí como pueden ver en la línea del tiempo que está presentada en la pantalla. Iniciamos la investigación en marzo de 2012, que fue cuando el entonces todavía candidato presidencial Enrique Peña Nieto hizo la propuesta de crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Y seguimos todo ese proceso de cómo pasó de ser una propuesta de Comisión Anticorrupción a cómo se convirtió en una iniciativa de ley, a cómo finalmente llegó a ser el Sistema Nacional Anticorrupción, junto con sus 7 leyes secundarias, una de ellas, la Ley 3 de 3. Entonces, les decía, hicimos una investigación hemerográfica para reconstruir la historia. Además, hicimos un seguimiento puntual de las negociaciones en el Congreso de febrero a junio de 2016 por canales y documentos oficiales del Senado y de la Cámara de Diputados.
Y finalmente hicimos una serie de entrevistas a profundidad con actores clave en el proceso, entre los que destacan legisladores y representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cuáles son los principales temas que tratamos en este estudio? Primero, hacemos un diagnóstico de la corrupción en el país antes y durante la negociación de este estudio. ¿Por qué? Porque ese diagnóstico fue el que motivó y el que detonó la acción de las organizaciones de la sociedad civil y después de la ciudadanía en general para participar en las firmas y después en la presentación de esta iniciativa. Después hacemos un análisis de la evolución de esta iniciativa ciudadana, cómo surge con una propuesta que hizo Transparencia Mexicana en diciembre de 2014, de que todos los funcionarios y todos los candidatos a un puesto de elección popular debían hacer públicas 3 declaraciones, la patrimonial, la de impuestos y la de conflicto de intereses. ¿Cómo pasó de ser una iniciativa de una sola organización a convertirse después, en alianza con el IMCO, en una plataforma en la que los candidatos podían hacer públicas voluntariamente sus declaraciones? Y de hecho el senador Zoé Robledo, que está aquí presente, fue uno de los primeros que lo hizo públicamente a través de esa plataforma. Y cómo después se convirtió esa plataforma y esa idea de hacer públicas 3 declaraciones, cómo se convirtió en una iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que uno de esos puntos era precisamente hacer públicas las 3 declaraciones, en el artículo 29 concretamente. Después hablamos del proceso legislativo de Parlamento abierto, un proceso también inédito en el que las organizaciones de la sociedad civil fueron invitadas a la mesa de negociación junto con los legisladores para discutir no solamente una de las iniciativas ciudadanas, sino las otras 6 iniciativas de ley que conformaron las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahí hablamos tanto del proceso de Parlamento abierto como de un proceso, hay que decirlo, de Parlamento cerrado. Esto es, que no todo pudo fluir en las negociaciones abiertas, sino que fue necesario llevar a cabo reuniones privadas para que las discusiones pudieran avanzar y ciertos temas pudieran destrabarse. Y hablamos, obviamente, en concreto de 2 temas. Uno, el controversial artículo 29, que habla sobre la publicidad de las declaraciones patrimonial de intereses y de impuestos, y del artículo 32, que ustedes recordarán era el que imponía la 3 de 3 a empresarios. Y finalmente hablamos del veto presidencial a este artículo 32, que finalmente quita ese requisito que muchos consideraron absurdo para todos los empresarios. ¿Cuáles fueron nuestros hallazgos? Primero, la estrategia de difusión de la iniciativa ciudadana tuvo opiniones encontradas. Algunos opinaron que el nombre fue correcto, porque mediáticamente funcionó, fue fácil de compartir, fue fácil de usar con un hashtag, pero otros opinaron que al usar el nombre de Ley 3 de 3 se confundía a la ciudadanía, haciéndoles pensar que las leyes anticorrupción versaban sobre 3 declaraciones, cuando en realidad era un paquete de 7 leyes que iba mucho más allá de la publicidad de las declaraciones ya mencionadas. Otro tema fue, de nuestros hallazgos, fue el tema del Parlamento abierto. Se intentó al inicio de las negociaciones hacerlo todo transparente y abierto aquí, justo en estas instalaciones del Senado. Cuando se dieron las negociaciones, había también en puerta un proceso de elecciones. Ustedes recordarán, eran las elecciones de junio de 2016. Se elegían gobernadores en 12 entidades. Y ese proceso político contaminó de alguna manera el proceso de Parlamento abierto, de tal forma que las negociaciones tuvieron que hacerse a puerta cerrada con diferentes grupos políticos para poder avanzar en la construcción de estas leyes y en las negociaciones. Y otro tema dentro de este mismo asunto del Parlamento abierto fue la percepción de algunos legisladores de que las organizaciones de la sociedad civil fueron acomodaticias. Esto es, que se juntaban a negociar a veces con un grupo y a veces con otro, dependiendo de la necesidad que tenían las organizaciones de avanzar en uno u otro tema. Otro de nuestros hallazgos fue
que la falta de acuerdos que se atribuyó principalmente a los legisladores no fue responsabilidad exclusiva de ellos. Hubo también, encontramos, después de haber hecho varias entrevistas, que hubo también algunos desacuerdos y fricciones al interior de los grupos y de las organizaciones de la sociedad civil, que también de alguna manera limitaron el avance en algunos temas, y concretamente voy a señalar uno que me parece emblemático, y es el caso del artículo 29 de la máxima publicidad de las declaraciones. Como ustedes recordarán, la sociedad civil pidió el veto presidencial tanto del artículo 32, que imponía la 3 de 3 a empresarios, como del artículo 29, que era el de la máxima publicidad. Se dice que el presidente tuvo la intención de vetar ambos artículos, pero por una falta de acuerdo al interior de las organizaciones civiles no prosperó el artículo 29. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacemos un análisis tanto del punto de vista de los legisladores como del punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil. En este estudio creemos que no hay buenos y malos, simplemente hubo negociadores de distinto perfil en una misma mesa, en un diseño inédito, pero que además tuvo muchos más logros que fracasos, y ese es nuestro último hallazgo, que se habló más de los fracasos que de los logros, de tal forma que el no haber celebrado lo suficiente todos los logros que se consiguieron a lo largo de esta negociación podría en ejercicios futuros desanimar iniciativas similares más adelante. Creemos, y aquí hablamos también en el último apartado sobre reflexiones finales, que hubo muchos logros, que estos ejercicios deberían repetirse y que debería perfeccionarse no solamente la estrategia de difusión de una iniciativa que siga este mismo camino, sino también la estrategia de negociación de los organismos de la sociedad civil con los legisladores. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena Mata. Como comenté al inicio, y esto es importante, este es un estudio de caso que tiene fines didácticos. De hecho, esta propuesta que surge con el TEC de Monterrey es para plantear diversas maneras de entender un fenómeno. A lo largo del texto procuramos simplemente ir narrando la percepción que nos dieron los diversos actores, de tal forma que se hacen preguntas. El objetivo final es reflexionar cómo una experiencia exitosa puede tener mejor réplica o replicarse más en el futuro. Ahora quisiera pedirle primero a los legisladores una reflexión inicial, quizá 5 o 8 minutos, de qué es lo que ustedes vieron, cuál es su perspectiva de las cosas, cuál fue su experiencia, qué cosas retomarían como una buena práctica, qué cosas les gustaría que cambiaran en el futuro desde la posición del Senado o desde la posición de la sociedad civil, y cuál es su experiencia en esto. Quisiera que empezáramos con el senador Roberto Gil, que reitero, en esa época era el presidente de la mesa directiva. Muy buenos días, muchísimas gracias, doctor Luis Carlos Ugalde, muchas gracias a Integralia, Tecnológico Monterrey, por la invitación a comentar este estudio, a Jimena de la Mata, a la cual felicito por el trabajo realizado, por la investigación, por la redacción. Saludo a mis compañeros senadores. Eduardo, muy buenos días. Yo quisiera hacer 5 reflexiones muy generales sobre las conclusiones principales del estudio y un comentario preliminar sobre la importancia de dejar memoria en un estudio de casos de una experiencia que a mi juicio debe calificarse como positiva en nuestro país. No es habitual en nuestra dinámica institucional, política, social, concurrir a la elaboración de estudios de caso para dejar una constancia documental, una memoria, una reserva pedagógica de lo que sucedió en determinado momento a propósito de una discusión pública de la naturaleza y relevancia como la que tuvo el Sistema Nacional Anticorrupción y específicamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ojalá que esta tendencia se consolide en nuestro país y más procesos de toma de decisiones públicas, más procesos de construcción de política pública puedan ser sistematizadas, documentadas a través de este tipo de ejercicios. Yo creo que no hay ninguna duda, mi primera reflexión es que esta experiencia es positiva
Fundamentalmente por el resultado logramos 7 leyes de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero también porque probamos la vitalidad de la figura de la iniciativa ciudadana. Y la probamos en un espacio que es particularmente especial. Vimos cómo la iniciativa ciudadana puede romper las inercias del autointerés. Hay 2 grandes canchas de autointerés en la política, la que tiene que ver con el acceso al poder y la que tiene que ver con el ejercicio al poder. Y es muy difícil a veces que los propios protagonistas de estas dinámicas de acceso y de ejercicio del poder pues hagan cambios o traten de construir mejoras institucionales. Generalmente partimos de que las inercias generan ciertos saldos positivos para unos y para otros, y salvo momentos de crisis o momentos de especial conflictualidad, pues esas reglas se modifican. El país tiene una larguísima experiencia en cuanto a las reglas de acceso al poder, todas las reformas electorales desde que inició la transición, pero tenemos muy pocas experiencias sobre la manera en la que repensamos las reglas relativas al ejercicio del poder. Y la institucionalidad en materia de combate a la corrupción es un conjunto de reglas sobre el ejercicio del poder. Por eso es absolutamente explicable que el impulso haya venido de la sociedad civil en cuanto a las reglas relativas al ejercicio del poder y la forma en la que los servidores públicos de alguna manera realizan sus funciones y también se enfrentan pues a sus propias responsabilidades en ejercicio de funciones oficiales. En ese sentido, creo que una primera reflexión debiera llevarnos a pensar que la iniciativa ciudadana tiene un muy claro derrotero en cuanto a romper estas inercias que pueden estar generándose dentro del propio sistema o ecosistema de alimentación del sistema político. Quizá también nos reveló este esfuerzo de la iniciativa ciudadana sobre el enorme poder movilizador de las redes sociales. Y también como un contexto, el electoral, puede servir para mover posiciones que en un principio pueden ser especialmente rígidas. Pero también, y aquí viene una segunda reflexión, cómo en ciertos contextos, sobre todo en nuestra muy poco madura relación entre sociedad civil y espacios de decisión, cómo la relación a veces se generó a base de la desconfianza, si no es que en algunos casos de la confrontación. Ya hay por ahí perdida en un párrafo del informe una frase, una anécdota sobre una frase que dijo algún legislador a las organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de que están con nosotros, están contra nosotros, porque había habido una reunión en la que la sociedad civil se había encontrado con el gobierno y con una bancada, y entonces alguien les reclamó que qué hacían allá enfrente si este era un ejercicio de oposición y de alguna manera la sociedad civil solo podía estar en el lado opositor porque su causa solo tendría legitimidad si estuviera abrazada por la oposición, cuando yo creo que la función principalísima, la responsabilidad principalísima de la sociedad civil es hablar con todos, de hacer política con todos, y sobre todo hacerla sin ningún tipo de duda de legitimidad. Es decir, no debe haber ningún tipo de rubor en aceptar que la sociedad civil habla con todos, incluido el gobierno, por más desprestigiado que esté. Es parte del diálogo político que se construye desde la posición de, no diría yo neutralidad, porque están buscando empujar una determinada posición pública, pero sí desde la independencia partidaria que de alguna manera representan los partidos. Y en ese sistema de desconfianzas y en algunos casos de confrontación, creo que se explica ese sentido final de insatisfacción. Y creo que esa es una conclusión también importante del informe. Yo no siento, y lo dice el informe, que haya un sentimiento colectivo de satisfacción del proceso. Las organizaciones no celebraron como debieron celebrar. De alguna manera el sistema de partidos resintió estas confrontaciones, pero la verdad es que había muchas razones para decir que fue un buen ejercicio y que ese resultado virtuoso pudiera ser concebido como una aportación socialmente útil de todos, porque todos de alguna manera concurrimos a ella, sociedad civil, los que aprobamos, los que están implementando, en fin. Y eso tiene que ver también
y lo dejo solo como una reflexión, en la forma en la que la sociedad civil se comprende a sí misma, en sus alcances, en los instrumentos de presión y sobre todo en la forma en la que hace sus planteamientos y hace discurrir esos planteamientos a los centros de decisión política. La tercera reflexión es que hay un riesgo también en esta movilización, en el mejor sentido de la expresión, de la opinión pública para empujar ciertas agendas, que es su simplificación. La verdad es que la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción se redujo a cuánta publicidad sobre las declaraciones patrimoniales. Y yo sigo insistiendo que será uno de los asuntos menos importantes del sistema. Y de alguna manera también concentró un debate que está muy bien documentado en el informe, pero que de alguna manera generó más confrontación y que fue incluso lo que terminó siendo judicializado. Pero de alguna manera, cuando se simplifica la complejidad de un debate tan robusto como es crear una institucionalidad de esta naturaleza, se pierden de vista ciertos elementos que son de vital importancia. Pero también se puede perder impulso. Ya nadie está hablando públicamente de la ley que falta, la de obras públicas, la ley de contrataciones. ¿Por qué? Porque parece que ya acabamos con la publicidad de las declaraciones. Hay que tener cuidado en que estos procesos no nos lleven a una simplificación que inhabilite la posibilidad de construir mejores escenarios de institucionalidad. La cuarta reflexión es que creo que tenemos que ir avanzando hacia la institucionalización permanente de la presencia de la sociedad civil en los procesos decisorios, a partir de audiencias públicas, de todos los instrumentales que aporta la tendencia de parlamentos y gobiernos abiertos, pero creo que tenemos que ir pensando en eso. Y también estoy convencido que la reelección legislativa va a ser un buen elemento para institucionalizar esos procesos. Ahorita nadie tiene incentivos de mantener agendas permanentes o mecanismos de diálogo permanente con la sociedad civil o los grupos de presión. ¿Por qué? Porque en 6 años nos vamos, los diputados en 3. Y en lo que llega y se empieza el legislador a conocer su Cámara, el año que empieza a tener ciertos resultados, ya se tiene que ir porque está buscando la presidencia municipal, la senaduría o la diputación local o lo que sea. Yo creo que ojalá la reelección, como un cambio estructural de incentivos del legislador, abra la puerta para que la sociedad civil tenga mecanismos institucionalizados permanentes de diálogo y de promoción de sus agendas en las sedes legislativas. Y por último, una reflexión final. Yo creo que hay que empezar a promover el uso más intensivo de esta figura. Una de las consecuencias de la deslocalización del poder en los ciudadanos, es decir, que la capacidad de incidir de los ciudadanos se traslade a otros centros de decisión, está generando buena parte de la insatisfacción sobre la democracia. De alguna manera, la forma de resolver esa insatisfacción sobre la democracia es regresarle poder a los ciudadanos. Y el poder debe pasar por la posibilidad de plantear agendas. Lo estamos viendo en los referéndums decisorios en los Estados Unidos, marihuana, primarias electorales, en fin, cómo el ciudadano empieza a reconciliarse con el sistema democrático a partir de ejercicios de participación más intensos. Una forma de disminuir la insatisfacción democrática pasa necesariamente por devolverle a los ciudadanos mecanismos, instrumentos de participación como lo es la iniciativa ciudadana. Y yo creo que ahí hay que revisar los requisitos con una autocrítica profunda de dónde los pusimos, pero sobre todo con el ánimo de que la política se nutra de una participación más activa de los ciudadanos y que no le tengamos miedo a que los ciudadanos estén sentados con nosotros. Estaba hablando yo en plural, pero en efecto tengo que reconciliarme con mi nueva condición, que los ciudadanos podamos estar sentados con los políticos. Bueno, Roberto Gil tiene que estar del lado de la sociedad civil ya, efectivamente. Ahora le voy a pedir al senador Zoe Robledo que nos dé su crónica de su experiencia. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Luis Carlos, un gusto saludarte. Jimena, muchas felicidades. El senador con licencia, le envías de licencia, y al senador que no pedirá licencia todavía, el senador Gil Suart, el senador Burgos, Eduardo Bojorquez. Déjenme empezar esta presentación con algunas de las experiencias más inesperadas que yo tuve de este proceso. La primera fue haber escrito un artículo en la revista Quién. De verdad, eso sí nunca me lo esperé. Yo escribo regularmente
en algunos periódicos, en Reforma, en este país, en otro tipo de publicaciones. Nunca pensé que iba a escribir un artículo en La Quien, y lo hice a petición de Eduardo y de otros compañeros de la sociedad civil, cuando se hizo a 3 de 3, no sé cómo se llama, no soy lector, los 50 más influyentes, una cosa así. Entonces se decidió que uno de los personajes del año había sido 3 de 3, como en un conjunto, ¿no? Refiriéndose a todas las organizaciones. Y en ese artículo dije, bueno, pues es una revista de sociales, hay que hablar de temas de sociales. Y en ese artículo relaté la crónica de una boda el 12 de diciembre en Mérida, Yucatán, en la que nos encontramos Eduardo Bojorquez y yo. Y como en esa boda de un amigo en común, habíamos entrado pues a la obvia, era diciembre del 2014, Ayotzinapa y la Casa Blanca. La Casa Blanca llevaba apenas semanas de haber, se había dado a conocer el reportaje por Carmen Aristegui. Y entonces llegamos a la obvia y natural reflexión que hacemos todos los mexicanos interesados en las cosas públicas, de decir, bueno, ¿qué cosa puede contrarrestar este ánimo social, la indignación, el enojo, el descrédito en la democracia? Muchas gracias, que para un tema que les quiero comentar, que está aquí sobre el tema de cabildeo ciudadano. Entonces, pensamos, ¿qué cosa puede ser tan disruptiva como esta información, pero desde el lado de los políticos? Y entonces empezamos a platicar sobre esto, y era una idea que ya Eduardo la había estado trabajando, ¿no? Hacer públicas las 3 declaraciones, la patrimonial, la de intereses y la de la fiscal, que la fiscal inicialmente eran los últimos 5 años de la declaración fiscal completa, no solamente la carátula. Y nos quedamos con esa idea. Yo en ese momento, como les decía, 12 de diciembre, estaba mi cabeza pensando en un evento que estaba enfrente el 15 de diciembre, que era la entrega de la medalla Belisario Domínguez. Había habido una negociación muy complicada entre grupos parlamentarios por quién iba a dar el discurso de la Belisario, por una razón. En este contexto había mucha preocupación de que hubiera una grosería, una falta de respeto al presidente de la República. Recordemos, la medalla Belisario Domínguez es el único evento que existe al que el presidente acude como invitado sin dirigir la palabra. No hay un mensaje del presidente. Él acude al Senado y está en la representación de los poderes, junto con el presidente de la Corte, el presidente del Senado y demás. Y como ese año correspondía al que era entonces mi grupo parlamentario, en esta distribución tanto del discurso como del asunto de las medallas, que ya es materia de otra discusión, pues teníamos que llegar a hacer un posicionamiento republicano, institucional, respetuoso, pero claro y también contundente. Y ahí fue cuando por primera vez se planteó la necesidad de, entre otras cosas, que los funcionarios públicos presentáramos las 3 declaraciones, patrimonial, de impuestos e interés. Incluso, recordará Eduardo, una de las razones de 3 de 3, de ese nombre que efectivamente se menciona en el reporte, de 3 de 3, era más, desde luego que tenía este juego de palabras, pero era 3 declaraciones de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes. O sea, había una lógica del número 3, porque también era para los jueces y, perdón, para absolutamente todos, legisladores, poder ejecutivo. Y así fue como terminamos el año 2014, y en 2015, a inicios, de verdad yo creo que fue de las primeras actividades públicas que yo tuve, fue una reunión que empezamos a tener con Pardinas, después juntando con INCO, con María Marván, con varios de las organizaciones, para pensar cuál era la mejor forma de entrarle a este asunto. Y entonces, y eso, ya para entrar al reporte, esa parte no está bien documentada en el reporte, porque hubo un antecedente, se menciona, pero un antecedente, que fue el legislador transparente, y está mencionado muy por encima, porque la primera lógica fue, bueno, hagamos el tema, no estábamos todavía en la discusión del sistema nacional, hagamos este asunto que sea por voluntad, hacer un llamado a que tenemos que mandar un mensaje a la sociedad,
y que ese mensaje puede ser este. Y entonces hubo una plataforma que se llamó Legislador Transparente, era una página de internet, se llamaba Legislador Transparente, porque decíamos, a ver, no podemos nosotros pedirle a todo mundo que haga declaraciones sin ser nosotros los primeros en hacerlas. Y aquí en el Senado, en el Octavio Paz, se presentó. Hicimos un esfuerzo enorme por invitar a muchos compañeras y compañeros, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y ahí, como se dijo en ese momento, pues hay veces que a las revoluciones pues no llega nadie, así le pasó a Madero también, y pues no llegó nadie. Llegó Laura Rojas del PAN, llegó Fernando Belauzarán del PAN, llegó Fernando, ¿quién dije Belauzarán? Bueno, casi. Fer Belauzarán del PRD y Fer Rodríguez Oval, por eso eran dos Fernandos, Fer Rodríguez Oval del PAN y Laura Rojas y su servidor, dos panistas y dos perredistas, y ahí presentamos la plataforma, pero ya con las declaraciones. Y no era solamente las declaraciones, lo más importante era el formato de la declaración de intereses, porque ese es el meollo de todo el tema del artículo 29. O sea, hoy los políticos mexicanos tenemos la obligación de presentar una declaración de intereses, nada más que nadie sabe cómo se ve. O sea, la declaración de intereses es como un unicornio. Tenemos la descripción, sabemos más o menos cómo se ve, pero nadie ha visto uno. O sea, la lógica era que primero en esa plataforma, cuando era totalmente por vocación, digamos, hubiera un formato de declaración de intereses. ¿Y cómo lo construimos? Porque ese es en lo que estuvimos ocupados durante ese primer mes, porque eso fue, me parece, febrero o marzo. La construimos revisando cómo eran las declaraciones de intereses de Reino Unido, vimos la experiencia chilena, Francia. Reino Unido era como de la parte central, para decir, bueno, es una experiencia internacional, y entonces construimos cuáles debían de ser los formatos. Y ojo, ese primer 3 de 3, si ya se hace en arqueología, ese primer formato de declaraciones de intereses no es el que está actualmente. Ya no tiene absolutamente nada que ver, ya no tiene mucho que ver. Era mucho más dura, sobre todo en términos del entorno familiar y en términos de cuestiones que tienen que ver con donaciones, alguien que le prestan una oficina, un avión, un helicóptero, un vehículo. Era muy duro en ese sentido, porque la lógica era que ese es un asunto bien interesante. A pesar de todo este esfuerzo, yo sigo escuchando a muchos políticos decir, mi declaración de conflicto de intereses. No es una declaración de conflicto de intereses, es una declaración de intereses, porque se piensa que los intereses son ilegales y no es cierto. Es válido y legal tener intereses, todos tenemos intereses, el asunto es hacerlos públicos para que no entren en conflicto en decisiones posteriores, eso es todo. Entonces, bueno, eso lo digo porque fue una parte fundamental, porque fue el esfuerzo de un año estar intentando convencer legisladores a que se sumaran a la plataforma. Entonces dijimos, bueno, cada quien tiene derechos, yo no seré quien califique por qué veían, dice en el informe, alguien decía, es que era una plataforma privada, y entonces, pues no, es que no había otra, y no era privada, era una negociación de dos organizaciones de la sociedad civil, en particular Transparencia e INCO, que estaban validando la plataforma, para que, no la veracidad de las declaraciones, pero sí la plataforma. En ese sentido, a eso nos dedicamos mucho tiempo. Ahora, como vinieron las elecciones, el gran motivador, y es clarísimo cómo uno se ve en una línea de tiempo, cuando empezaron a caer más declaraciones, fue a partir de las elecciones. Es decir, gente que estaba en el legislativo, porque en ese momento era específicamente el legislativo y después se abrió a candidatos, personas de interés, gabinete, gobernadores, ¿no? O sea, fue abriéndose también la plataforma de manera muy rápida, y el gran motivador era electoral, desde luego. Quienes ya tenían en vista que iban a competir para ser diputados, y particularmente los que iban a ser gobernadores, muchos de ellos compañeros del Senado, porque ese año yo creo que fue el año más exitoso en términos electorales del Senado, y además de Acción Nacional, porque muchos eran de Acción Nacional, todos empezaron a subir sus declaraciones, ya no en su calidad de senadores muchos, sino ya como candidatos a gobiernos estatales. Entonces había una motivación de carácter electoral, que el reporte, me parece, muchas veces señala ese asunto de usar la bandera de la anticorrupción y la transparencia electoralmente como si fuera algo negativo. Yo no lo veo mal, pues qué bueno, si esa es la motivación, adelante. No veo que sea algo negativo que pues un candidato diga,
pues yo me quiero contrastar con el otro y en ese sentido lo voy a hacer a partir de una acción política o una acción en el sentido de la transparencia, haciendo las declaraciones. Entonces, ahí esa parte creo que es importante señalarla, porque pasó un año hasta que empezamos a pensar, y empezamos, ahí me incluyo, porque bueno, habíamos visto que no había funcionado muy bien, que no estábamos teniendo el éxito esperado en términos de que hubiera muchos legisladores, del gabinete había uno solo, de los secretarios, en fin, y entonces fue que se planteó, bueno, vámonos a la iniciativa ciudadana, con todo lo que eso implicaba. Lo hablamos con Eduardo, con Pardinas, y esa es otra, la colección de organizaciones que han respaldado esto no es homogénea. La bancada de la sociedad civil, si me lo permite Eduardo, pues no era homogénea, tenían sus diferencias. Hubo momentos en donde incluso ellos, bueno, eso le corresponderá a él comentarlo, tuvieron momentos de mucha tensión. Y también decirlo, no era tampoco en ese momento homogénea la posición política de las bancadas al interior de los partidos. Por lo menos yo lo hablo desde mi experiencia. No todos en el PRD, yo en ese momento formaba parte de la bancada del PRD, estábamos en la misma posición. Veámoslo así, habíamos talibanes de 3 de 3 y otros detractores de 3 de 3 y otros ahí como medio a la mitad. Entonces, yo quisiera hacer de verdad muy brevemente, así como decían antes aforismos, ahora les llaman tweets, algunos elementos, haikus, sobre unas reflexiones. Primero, este esfuerzo se pudo hacer porque en gran medida, gran parte de la negociación fue pública. Efectivamente, como lo ha señalado ya Jimena, otra parte pues tuvo que ver con negociaciones que no fueron públicas, pero no por eso fueron obscuras, perversas, ni mucho menos. Desde las que tuvo la sociedad civil con el gobierno y con otros partidos, hasta las que tuvimos nosotros con la sociedad civil aquí enfrente en el University, los días que estuvimos redactando iniciativas que buscábamos y procuráramos que fueran de consenso. Una cosa que señaló el senador Gil Suart y comparto, dice en una parte del reporte que cuando se hicieron las mesas públicas, que fueron verdaderamente tensas y además una experiencia muy breve, había senadores que llegaban solamente a romper, y efectivamente había mucha violencia en los discursos, pero también se reveló muy poca preparación de todas las bancadas, de los contenidos técnicos y de las redacciones, que era lo interesante de ese ejercicio, poder llegar a algún momento a redactar y que alguien dijera, un legislador dijera, no, a ver, esa redacción tiene que ir así o asado, y tiene que ver mucho con lo de la reelección. Efectivamente, los señores de sociedad civil y particularmente transparencia pues son expertos en esta materia, nos llevan mucho trecho en ese sentido. Ojalá con la reelección, la profesionalización de los legisladores nos lleve a un momento en el que haya legisladores expertos en materias, y en este caso de transparencia, que se puedan sentar con alguien como Eduardo Bojorquez y con la misma calidad técnica de sus argumentos. Hay asuntos que fueron muy interesantes. Hay una parte que decía la sociedad civil y la legitimidad que le dotaba a las firmas. Hubo un momento en el que había una discusión que no estaba regulado, quién presentaba el dictamen en nombre de la sociedad civil, o sea, quién presenta un dictamen que fue firmado por 634,000 personas. Entonces, creo que hay muchas cosas muy interesantes del reporte que revelan una negociación efectivamente muy complicada, muy tensa, inmersa desde luego en el contexto político y electoral. Hay cosas que honestamente no comparto. Se hace un planteamiento muy aventurado diciendo que ya desde el 2015 había una coalición, digamos, ya se sabía que las coaliciones cómo iban a quedar. La del PRI y el Verde, yo coincido, la del PRD y el PAN no lo puedo compartir por una razón. Quienes llevamos este proceso no estamos en el PRD, o sea, nunca funcionamos en la lógica de coalición con el PAN en ese momento. Los senadores actuales del PRD no han presentado su 3 de 3, entonces y ninguno estuvo participó en este proceso, o por lo menos no lo hizo de manera muy activa. Lo hicimos quienes hoy estamos en otra institución política. Entonces, bueno, son varias reflexiones que
quisiera hacer, para no ocupar más tiempo, simplemente decir que yo felicito el estudio de caso. Este libro de Cabildeo Ciudadano y Democracia en México es extraordinario porque tiene que ver con eso. Cuando viene aquí los intereses mineros, petroleros, qué sé yo, y nos reunimos con ellos, que tenemos la obligación de reportarlo a la mesa directiva, muchas veces se ve como, bueno, ¿qué están negociando en lo oscurito? ¿Qué le están dando? Pero también cuando nos reunimos con las organizaciones de la sociedad civil, debería de ser igual, porque también ellos tienen intereses y agendas, y es normal y es bueno que eso ocurra. Yo celebro que haya cada vez más cabildeo ciudadano en las cámaras, y que se tiene que ver de la misma manera como se ve el cabildeo de los intereses económicos. Yo solamente quisiera concluir con 2 reflexiones muy breves. Primera, y es algo que el senador Gil y yo hemos tenido un diferendo. Yo comparto plenamente. El tema del artículo 29 es una gota del torrente emancipador que puede significar este proceso de combate a la corrupción. Es una gota nada más, pero es la más importante, y era el corazón. Es una gota, pero era el acto más legitimador de todo el proceso. Por una razón, nosotros mismos creamos estos nuevos mecanismos de participación ciudadana, candidaturas independientes, consulta popular, iniciativa ciudadana. Se los dimos a los ciudadanos, y ellos cuando firmaban la ley de responsabilidades de los, etcétera, pero no, lo que estaban firmando para ellos era la declaración 3 de 3. Entonces el mandato de los ciudadanos de esas firmas era bien claro, ahí sí no había duda. El reto más importante, más difícil de un legislador es la interpretación del mandato popular. ¿Cómo hago yo lo que creo que quieren mis representados, o en nuestro caso, nuestro Estado? Bueno, aquí había un mandato clarísimo de lo que se tenía que hacer. Coincido, no es lo más importante, pero sí era lo más legitimador. Y finalmente, porque bueno, siempre el tema de la sociedad civil está muy cuestionado, y en este momento sobre diferentes posiciones, hay un tuit de Viridiana Ríos, que por cierto fue una de las que seleccionamos para que seleccionara al Comité de Participación Ciudadana, que a mí me gustó mucho, porque decía: no se confundan, hay sociedad civil y sociedad civil organizada. La primera somos todos, incluido el senador con licencia Gil Suárez. La segunda tiene intereses individuales y no necesariamente compatibles con el bien de todos. Exigir a la segunda que transparente su financiamiento de intereses es deseable y también es justo. Y creo que hacia ahí vamos. Y este fue un primer buen paso en la dirección correcta. Pues muchas gracias. Senador Enrique Burgos. Muchas gracias. Saludo con todo aprecio y respeto a quienes nos honran con su presencia en esta tarde. Saludo a Jimena, a nuestro buen amigo Roberto Gil, al senador Zoé Robledo, a Eduardo Bojorquez, y muy particularmente agradecer a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, este tan interesante ejercicio que es una forma de presentación, de una manera congruente, sistemática y ordenada, de un tema que atrajo, como aquí bien se ha dicho, la atención de los espacios de la sociedad civil y de los espacios gubernamentales y de los espacios de los órganos y de los medios de comunicación. Enhorabuena que una estructura como Integralia, profesional, que se desenvuelve siempre con método y con orden, haya podido compartir con otra institución de alto prestigio como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Me parece que en este ejercicio hay de inicio dos concatenaciones muy interesantes. Por un lado, concatenaciones de orden constitucional. Obviamente no podemos ser omisos en la reforma política, me refiero a la reforma constitucional del 2014, publicada en febrero de 2014,
no podemos dejar de lado una reforma constitucional también muy importante que genera un sistema nacional anticorrupción y de donde derivan todos estos 7 legislaciones secundarias a las que ya se ha hecho puntual referencia. Tampoco podemos ser omisos en la reforma constitucional para generar un sistema de transparencia, de rendición de cuentas, con sus respectivos órganos institucionales, con características de autonomía en uno y en otro caso, y que son una enorme aportación, yo diría de nueva cuenta, de concatenaciones constitucionales. Esa es una. La otra concatenación muy importante, ya han hecho referencia a quienes han hecho uso de la palabra, pues es justamente el que haya habido un ejercicio relevante, yo diría también irreversible, entre la participación de la sociedad civil y estructuras gubernamentales, independientemente del nivel de gobierno, del orden de gobierno o de la naturaleza legislativa, judicial o administrativa, gobierno en general, que permite que haya una comunicación bajo la premisa de que debe entenderse que este ejercicio pues es quizá una de los primeros asomos de fondo, sustanciales, en esta tarea de insertar y cohesionar, lo más importante me parece, cohesionar, no con carácter excluyente, sino incluyente, la aportación de la sociedad civil, las aportaciones del gobierno, entendiendo que obviamente la sociedad civil, sus organizaciones, son representantes genuinos, originarios, legítimos, como también lo son los órganos del Estado, que provienen de una decisión popular, de un proceso electoral, cualesquiera que sea el orden, legitimidad en uno y en otro, con un solo propósito, la búsqueda del bien colectivo. Eso me parece que es como para ponerlo en la mesa y decir, todo esto parte de ahí, y enhorabuena que así sea, y reitero, será irreversible. Se ha descrito con mucha puntualidad los acercamientos, las aproximaciones, incluso los encuentros y desencuentros que se hacían a veces, no solamente entre organismos de la sociedad civil y el Senado, y al interior del Senado de los propios grupos parlamentarios, lo cual es explicable. Cuando se debaten ideas, cuando se formulan propuestas de gran calado, yo diría explicable que esto se dé. Lo importante es que de la diversidad, de la síntesis, se logró una gran aportación, que ahí está, que es ya una experiencia y una práctica ya documentada. Yo agregaría que en estos ejercicios hay otra aportación de fondo. El ejercicio que hace Luis Carlos es involucrar a una institución educativa. Creo que vincular este ejercicio tan importante con un órgano, con una institución de orden educativo como el tecnológico, abre un espacio riquísimo, porque esto tiene que ver con la educación. Esto tiene que ser formativo para la sociedad de nuestro tiempo y particularmente para las sociedades venideras, para las sociedades del futuro, para los de hoy y para los de mañana. Qué bueno, doctor Ugalde, que esto pudiera ampliarse, que haya otras aportaciones de centros educativos, de centros universitarios, que puedan difundir lo que se puede hacer. Estamos, yo diría, todavía en los asomos, estamos en la etapa preliminar de estos acercamientos que valdría la pena madurarlos, valdría la pena redondearlos. Y algo más, cuando se logra identificar que hay al final de cuentas un interés común, cuando se logra identificar que hay identidad en los propósitos últimos entre lo que le incumbe a la sociedad civil y lo que le incumbe al Estado a través del gobierno, no tiene por qué haber exclusiones, tendrá que haber armonía y búsqueda de sintonía para lograr cosas como esta. Y aquí lo mencionaba
en su oportunidad el maestro Roberto Gil, y luego lo reiteró el senador Zoe Robledo, sí distinguimos muy bien entre la aportación de la sociedad, pero más aún en la sociedad civil organizada. Sociedad, pues todo es sociedad, al final de cuentas, pero la sociedad organizada tiene un matiz, porque de ahí se desprenden otras figuras, los propios partidos políticos. Son formas de agrupación, son asociaciones de interés también, son formas de participación democrática. Y hay otros grupos, los grupos de interés, los grupos que aportan, los grupos que contribuyen, y hay otros grupos que no contribuyen y que deforman, los grupos de presión. Porque sin responsabilidad política, sin responsabilidad social, asumen a veces el riesgo de corroer las instituciones políticas en detrimento del Estado y del conjunto de la sociedad. Por eso, bienvenida a la sociedad civil organizada, porque tiene que aportar, porque tiene que construir, y bienvenida a la apertura obligada, por supuesto, de las instituciones gubernamentales. Cuando se estructura una participación de la sociedad para involucrarse en la legislación, para poder construir, de nueva cuenta, gracias a una reforma constitucional que es de todos, para poder construir propuestas que se traduzcan en ley, vemos cuestiones como las que hoy estamos viendo y las que podrán venir. Por eso, pues, yo tocaría la bondad de lo que hoy se presenta aquí, la substancia que encierra todo esto y lo que tendrá que desprenderse a futuro a partir de estos grandes trazos que esta tarde hemos podido compartir. Muchas gracias. Ahora le pido a Eduardo Bojorquez, que es uno de los gestores iniciales de esta que ponemos la primera experiencia exitosa de una iniciativa ciudadana. Eduardo. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde, por convocarnos a este encuentro y también por tomar la otra iniciativa que es la de documentar. Jimena, muchas gracias. Recuerdo hace ya varios meses la conversación y creo que en muchos sentidos se hace justicia, así que sobre lo que yo haya dicho, cuando menos puedo decir que se hizo con absoluto cuidado. Déjenme tratar de subrayar la parte exitosa y no de la iniciativa ciudadana, sino de los muchos encuentros, y encuentro para mí es positivo, de los muchos, no enfrentamiento, encuentro, de los muchos encuentros de los que este Senado de la República fue testigo y anfitrión en el proceso de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Y voy a referirme al Sistema Nacional Anticorrupción y después a la Ley 3 de 3. Primer encuentro, el encuentro, decía el senador Burgos, de la legítima representación de la soberanía a través de sus legisladores. Primer encuentro entre la democracia participativa y la democracia representativa. Yo creo que lo que descubrimos en los últimos 3 años es que hay dos formas, dos expresiones de la democracia que tienen que conectarse mejor. Por años nos concentramos, lo decía también el senador con licencia y ciudadano Roberto Gil, lo decía con mucha claridad, nos hemos concentrado en el acceso al poder, es decir, en la democracia representativa, por lo menos en la parte del poder legislativo, pero poco invertimos en construir una buena democracia participativa. Quien le haya tocado estar en algún consejo consultivo de una Secretaría de Estado ya sufre. Imagínense lo que es un consejo consultivo en el ámbito municipal o en una delegación perdida de algún órgano administrativo. La verdad es que le metimos muy poca energía como país en los últimos 30 años a diseñar los mecanismos de democracia participativa. Esto en el país, por fortuna, si ustedes revisan lo difícil que es participar en los asuntos públicos, entenderán por qué el estudio de caso
resalta, también lo ha hecho el senador Burgos, resalta la reforma política de 2014 y el inaugurar, sé que no fuimos la primera iniciativa ciudadana a partir de la reforma política, pero inaugurar esta vía de democracia participativa. Primer encuentro, creo que tenemos que estar listos para que no esté hipertrofiada una de las dos figuras de la democracia, y ya no me meto a la tercera, que pues hay muchas otras discusiones sobre el futuro de la democracia más allá de la democracia participativa o del involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos. Qué fortuna, con todos los raspones, todos los asegúnes, todas las diferencias, las que tenemos y las que tendremos, qué fortuna que se pudieran encontrar estas dos formas y que nos alertaran sobre que tenemos que trabajar más en la segunda, en las figuras de la democracia participativa, y no me refiero exclusivamente a los asuntos ya también muy mencionados del plebiscito y otras figuras. Me imagino cómo abrir, y por eso el tema de Parlamento Abierto resulta tan importante, abrir al Congreso con formas novedosas a la participación cívica, sean o no cabildeo ciudadano, senador Robledo, ¿no? Porque no todo mundo está cabildeando cuando defiende el interés público. El cabildeo tiene que ver con el interés particular de un grupo, pero el interés público no puede ser en el sentido estricto cabildeo. Es la defensa de los derechos que están consagrados en nuestra Constitución y el ejercicio de los mismos, pero creo que hay que trabajar sobre ese tema. Segundo encuentro, que yo creo que le debo a un exsecretario de Estado el muy generoso consejo. Cuando me lo dijo sentí que era amenaza, pero la verdad es que después descubrí que era un consejo. Cuando me dijo, qué bueno que hayan decidido explorar la ruta de la iniciativa ciudadana. Eduardo, yo te aprecio y te quiero decir que va a ser con las reglas del Congreso, no con las reglas del Ejecutivo. Y así de críptico fue el comentario de este exsecretario de Estado federal, y por supuesto me quedé pensando si me estaba diciendo que iba a ser terrible, que iba a ser muy positivo. Ustedes conocen bien las reglas del Congreso, pero la advertencia de este exsecretario era en realidad una que me tomó días entender, y es que es el encuentro entre derecho público y derecho privado. Creo que habiendo notables abogados en la mesa, no me voy a arriesgar, yo soy politólogo, pero nada más para dejarlo de manera muy sencilla, el derecho público plantea estrictamente lo que puede hacer un servidor público, solo puede hacer el servidor público aquello que le mandata la ley, mientras que el derecho privado le permite a los ciudadanos hacer todo aquello que no esté prohibido expresamente por la ley. De nuevo, este encuentro, pues es un encuentro afortunado, si logras construir, pero que describe perspectivas muy distintas de cómo se hace la política y cómo se hace lo público. Porque para unos hay restricciones en un sentido, para los otros hay restricciones en otro, y sí se están hablando dos lenguajes. Para nosotros, y cuando digo nosotros, soy muy cuidadoso porque no estoy hablando a nombre de la coalición que impulsó la iniciativa, nosotros los ciudadanos, cuando estamos en nuestro carácter ciudadano, absolutamente todo lo que sea creatividad, innovación, talento, que no esté prohibido por la ley, se nos es permitido. Por lo tanto, hay dos perspectivas del mismo problema y de cómo se pueden construir las soluciones al problema. Lo digo como lo he tratado de repetir por muchos años, pero en general la obligación que tiene la sociedad civil es la de proponer y exigir lo que está garantizado por nuestro marco legal, pero proponer lo que no existe, ¿no? Nuestra obligación es llevar más lejos todas las discusiones públicas, se trate de derechos civiles, se trate de derechos políticos, se trate de medidas de política. Esa es nuestra obligación como sociedad civil organizada, llevar el estándar más lejos. Y por lo tanto, para nosotros, desde el derecho privado no hay límites. Lo que creamos que es útil para la vida de nuestra comunidad, pues será algo que plantearemos. Por supuesto, en defensa de nuestro marco legal y constitucional, de las convenciones internacionales que rigen para México, y por supuesto, pues tratando de hacerlo desde una perspectiva técnica y sólidamente respaldada en evidencia internacional. Pero ese segundo encuentro también se dio aquí, en el Senado de la República, y creo que hay que tener
en la parte pedagógica, senador Burgos, que se le planteábamos a Luis Carlos, creo que hay que entender que eso que llamamos el encuentro entre derecho público y derecho privado es lo que se llama gobierno abierto. Es un lugar donde dos perspectivas permanentemente están contrastándose, muchas cosas buenas pueden salir y también algunas que, pues de las que muchos nos arrepentiremos o no nos resultarán útiles. Tercer encuentro que está escrito por el estudio de caso, yo coincido con Zoé, yo creo que le falta una parte de historia, porque el tercer encuentro es entre la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción y la Iniciativa Ciudadana General de Responsabilidades, o 3 de 3. Por razones biográficas, no históricas, pues yo he acompañado las dos figuras durante mi vida profesional los últimos, no 3 años, sino los últimos 20 años de vida profesional. Sé muy bien la primera vez que se planteó la figura de un Sistema Nacional de Integridad Pública, no necesariamente anticorrupción. Esa fue la expresión que se utilizó y puedo decirlo sin ningún pudor, debe haber sido en la oficina de un funcionario de la Secretaría de la Función Pública, ¿ya era Secretaría de la Función Pública? De la Secretaría de la Función Pública, el ciudadano Roberto Gil. Hablábamos ya entonces, no recuerdo el año exacto, 2006, de la necesidad de impulsar en México un Sistema Nacional de Integridad Pública. Quítenle la frase de que es muy complicado, porque todo aquel que no se ha sentado a leer repite que es muy complicado el sistema. En realidad era fortalecer nuestras instituciones de control interno, las de control externo, quienes acusen en la vía administrativa y quienes acusen en la vía penal. Para una persona seria y responsable que realmente revise la ley, no lo va a encontrar como algo muy complicado. Lo va a encontrar como la estructura básica del Estado. Es idéntico al sistema de integridad pública de Francia, e idéntico al sistema de integridad pública del Reino Unido, idéntico al sistema de integridad pública de Australia, Nueva Zelanda o cualquier democracia que haya consolidado sus instituciones de control interno y de control externo. Pero desde entonces viene la conversación. No fue a raíz de los escándalos que empezamos a pensar en el tema. Fue a raíz de la necesidad de construir instituciones que perduren más allá de quién gobierne o cómo gobierne. Lo que sí creo, como lo decía muy bien Zoé Robledo, lo que sí creo que fue un catalizador, y ahí sí intervienen esos, los que mencionaste, y muchos otros escándalos que los ciudadanos tienen que enfrentar a nivel municipal, a nivel de los congresos locales, a nivel de las auditorías superiores de los estados, de los gobiernos locales. Lo que sí había era una enorme sensación de agravio en la sociedad mexicana, porque en lugar de sentir que avanzábamos en este tema, creo que el sentir colectivo, y no describo más que lo que todos vemos en una sobremesa, es que trágicamente nuestro país no le estaba dando la vuelta, ni el tiempo, ni el espacio, ni la energía a esa otra reforma estructural que es la construcción del Estado de Derecho. Pero finalmente lo que les subrayo es que sí, otro encuentro fue el de las dos discusiones. Lo que con poco o mucho oficio tratamos de hacer quienes estábamos del lado de la academia o la sociedad civil aquí fue intentar que ninguna de las dos conversaciones quedara fuera, porque sin duda era importante la discusión de la ley 3 de 3, pero teníamos que honrar el trabajo de muchos mexicanos y mexicanas que por décadas han tratado de construir ese sistema nacional, por razones políticas se llama de anticorrupción. Yo no le hubiera puesto así, pero entiendo que quienes lo presentaron en el Congreso necesitaban darle ese ángulo por razones políticas, sino un sistema nacional de integridad pública. El otro encuentro afortunado del proceso, fíjense, puros encuentros, sí habrá conflictos, pero poquitos. El otro encuentro afortunado fue entre las organizaciones de la sociedad civil, y senador, se lo agradezco porque, digamos, que enfatice que es la sociedad civil organizada y que ya desterremos esa idea verdaderamente ochentera de las ONGs, porque nadie está hablando de ONGs, nadie quiere definirse por no ser algo, ¿no? Uno quiere definirse por ser parte de una sociedad que se organiza
para impulsar distintos temas, los que sean, la lucha contra el cáncer, la protección ambiental o los sistemas de integridad pública. Qué bueno que ya, cuando menos nosotros ya no hablamos de ONGs, pero avísenle a los periódicos, ¿no? Porque siguen diciendo ONGs, seguro están en el manual de estilo del país y no lo han cambiado, habrá que hablar con ellos para que le cambiemos la palabra. Y el otro encuentro afortunado que creo que podría describirse con más amplitud es entre las organizaciones civiles y las organizaciones académicas y empresariales. No somos lo mismo. Mi querido Pedro Salazar, cada vez que nos encontramos me dice, yo soy académico, yo no soy sociedad civil organizada. En cambio, mi también querido Mauricio Merino empezó diciendo, yo soy académico, y terminó diciendo, yo soy sociedad civil y académico, ¿no? Pero me parece que es un encuentro muy afortunado y lo voy a tratar de poner muy brevemente desde un ángulo que para mí es extraordinariamente importante, y es que se alinea el conocimiento disponible en una sociedad alrededor de una causa. Yo sé que en términos epistemológicos pocos habrán pensado en la importancia de esta alineación, pero lo decía Zoé y lo hemos platicado muchas veces, la fortuna para un servidor de prestar mi voz para tratar de reflejar la riqueza intelectual de la academia y la sociedad civil mexicana y sus muchas vinculaciones con las experiencias internacionales, es una de las experiencias más extraordinarias de mi vida. O sea, lo que descubrí es, lo digo en primera persona, seguramente otros lo hicieron también, es el potencial, el talento, el conocimiento disponible que cuando se encausa alrededor de un tema puede avanzar una agenda ultra sofisticada. No estoy diciendo que por eso ni que sea perfecto el producto, hubo una negociación política después de lo que se haya presentado, pero no puedo dejarles de describir lo extraordinario que fue sentar a colegas muy entrones, pero muy poco estudiados, con colegas muy estudiados, pero muy poco entrones. La verdad es que fue un encuentro muy afortunado y después de vino, y como se ha mencionado aquí, lo tengo que precisar, en tantas reuniones técnicas como fue necesario tener con todos los grupos políticos y con el gobierno de la República, ¿no? Porque cuando uno cree que tiene todas las respuestas, va al University Club y surgen nuevas preguntas, ¿no? Y cuando otro experto creía que tenía todas las respuestas, nos encontrábamos en la tarde o en la noche en un café y surgían nuevas preguntas. Entonces, si lo viéramos desde una perspectiva epistemológica, este fue un espacio de una construcción muy sofisticada, no muy compleja, muy sofisticada, porque estuvo a disposición de la República todo el talento que tiene este país. Jimena, hay asuntos que son de perspectiva, y eso, pues cada quien vio este asunto, el mosaico lo ve desde su propio lugar, pero hay asuntos que son hechos históricos y que hay que tener cuidado. Los de perspectiva, pues el narrador cuenta la historia y ya. Y me refiero en particular al veto presidencial. Yo creo que es una sección que hay que cuidar más. Esta sí no es de perspectivas, ¿no? Aquí hay que cuidar muchísimo, porque no es lo que creen unos y lo que dijeron otros. Se trata de un acto de Estado, ¿no? Y se utilizó todo el arsenal, ¿no?, de nuestro proceso legislativo. Yo creo que esa es otra razón para estudiar el caso, ¿no? Porque están todos, hasta el veto presidencial apareció, y si, no lo sé, senador, corríjame, pero creo que es una de las muy pocas ocasiones en que incluso el veto presidencial fue en contra de lo aprobado por su partido en el Congreso. Yo ahí sí tendría más cuidado, Jimena, ¿no? Porque no se trata de un asunto de perspectivas. Lo que sí te puedo asegurar es que no hubo división entre las organizaciones de la sociedad civil en el momento de construir su posición
ante el Ejecutivo Federal y ante la Consejería Jurídica. Todas y cada una de las decisiones se tomaron por consenso, entonces no hubo divisiones entre las organizaciones de la sociedad civil. Lo que no hubo fue un acuerdo en la redacción del veto entre la postura de la sociedad civil y la Consejería Jurídica. Y como había un asunto de tiempo que era muy relevante, porque no era el equivalente a un proceso legislativo que se pueda extender, ambas partes tomamos la decisión, la Consejería Jurídica, la Presidencia de la República y las organizaciones académicas, empresariales y de la sociedad civil, no habiendo consenso sobre la redacción, no poner una figura tan delicada como el veto presidencial en ese contexto político, pues en un nuevo predicamento de conversación. El otro asunto que es hecho y no perspectiva, y me atrevo a sugerir una revisión en la redacción, hay un tuit muy viejo de Eduardo Bohórquez, no es un haiku sue, y no es el de Viridiana, pero lo traigo a colación, lo busqué especialmente, yo no sabía qué difícil era encontrar tu propio tuit, que sintetizaba muy bien lo que era la posición de la coalición de las organizaciones. Lo cito: las organizaciones civiles, está fechado el 27 de enero, febrero, marzo, abril de 2016, las organizaciones civiles no legislan, ni negocian, ni toman partido, proponen iniciativas, tienen posiciones técnicas y como grupo exigimos 3 de 3. Creo que hay entre el texto de Mara, que sin duda hay que revisar, de Mara Hernández, que es la coordinadora de este volumen, sí, ¿verdad? No le cambié. ¿Sí? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la palabra negociación, justamente porque es el encuentro entre derecho público y derecho privado, porque es el encuentro entre democracia representativa y participativa, y porque yo les puedo asegurar, y muchos de los presentes, que si había algo en esas reuniones, era increíble gusto por lo técnico. Eran reuniones de geeks. ¿Sí? Yo no me acuerdo de una sola conversación de todas estas en las que estuviéramos negociando políticamente la iniciativa. Una y otra vez en este Senado de la República, cuando los medios nos abordaban y nos preguntaban sobre las negociaciones o sobre nuestra postura sobre alguno de los grupos políticos, decíamos: estamos aquí para discutir técnicamente una iniciativa, estamos y estaremos atentos al llamado del Senado de la República, pero sí creo que hay que tener cuidado con la palabra negociación. No en balde es el encuentro entre dos expresiones jurídicas que describe nuestro texto constitucional, y negociar es otra cosa. Si hubiéramos negociado, tal vez otras conversaciones se hubieran dado. Cierro agradeciendo de nuevo, Luis Carlos, la invitación para lo que viene desde la sociedad civil, y lo que viene ya está ocurriendo. El discurso, que por cierto no es mío, sino es el discurso de la coalición de organizaciones que me tocó a mí presentar el día de la promulgación de la ley, advertía en su última frase a todos los presentes que iríamos por más, ¿no? Cerraba diciendo: y que no quede ninguna duda, vamos a ir por más. La ley de obra pública, la ley de adquisiciones, el tema de la cédula de identidad, los registros públicos de la propiedad que se están discutiendo en este momento en el Senado de la República, y otros asuntos que componían una agenda legislativa. Pero sobre todo creo que fuimos por más en el sentido de entender que la pluralidad y diversidad de los grupos que estaban alrededor de esta coalición tenía que ser todavía más amplia. Y yo hago pues el mea culpa que en lo individual puedo hacer, porque a pesar de que logramos el encuentro, el último del que quiero hacer referencia, entre la sociedad civil organizada y la ciudadanía a través de la figura de la iniciativa ciudadana, porque convergen dos mundos, tenemos que hacernos cargo de la enorme diversidad y pluralidad de nuestra sociedad. Quienes impulsamos, la reforma
al artículo 102 constitucional, la creación de una Fiscalía General eficaz, independiente y autónoma, en ese orden, me da la impresión de que hemos reconocido que hay mucha más ciudadanía de la que puede registrar la CLUNY, la clave del INDESOL, ¿no?, para las organizaciones de la sociedad civil, y por fortuna y con muchísimo respeto por la diversidad y pluralidad política de estos grupos, hemos logrado hacer lo que parecía pues imposible e irreconciliable: que las organizaciones de Polanco se sienten con las organizaciones de la Sierra Negra de Puebla, con las organizaciones de víctimas y los colectivos de víctimas, y que ambas partes, de cara a lo que vendrá, si esta experiencia exitosa es la primera de muchas, tenemos que empezar a escuchar más a los muchos otros que hay en nuestro país. También del lado de la sociedad civil, mucho tiene que cambiar para estar a la altura de estos temas, y estamos cambiando. Muchas gracias, Luis Carlos. Les pido 3 minutos más. Quiero hacerles una pregunta muy breve a cada uno de ellos y que me la respondan súper breve. Pero nada más quiero hacer un comentario. Cuando redactamos este estudio de caso, es un estudio de caso, realmente el redactor no debe tomar postura ni debe hacer conclusiones, porque si las hacemos estamos tomando partido y tenemos que ser muy neutros. Intentamos hasta lo posible en lograr ese propósito. Y ahora que decía Eduardo, el uso de la palabra negociación es el título. Desde nuestra perspectiva, la negociación es una palabra neutra, que a veces en la política adquiere tonos negativos que no debiera tener. Y lo digo por lo que comenta Eduardo, nosotros ponemos la palabra negociación como un asunto en donde se dialoga, se persuade, se aceptan las posturas válidas, las no válidas, y en ese sentido está usado la palabra negociación. Otro es algo que comentó Zoe, que dijo que notaba que nosotros decíamos que había habido transparencia por motivos electorales. Nosotros tampoco vemos que eso sea algo negativo en sí mismo, y simplemente vamos describiendo lo que nos decían las personas. En el tema del veto presidencial, ahorita lo estaba releyendo, nosotros de alguna manera somos como correos de las diversas posturas, y aquí dice de alguna manera que fue falta de tiempo. Entonces, no siempre es fácil mantener esta postura de presentar las opiniones diversas. De hecho, la lista de 15 personas entrevistadas a lo mejor es incompleta, pero bueno, ese es el propósito. Quiero terminar con una pregunta muy breve. A Eduardo le quiero preguntar que al final nos diga qué viene. ¿Cuál es la siguiente iniciativa ciudadana, si es que lo están pensando? Pero quisiera empezar con Zoe, que está en campaña. ¿Estás en campaña o no? Pero no, tú eres federal, ¿no? Lo tienes que reportar. ¿Cómo ves? Porque una de las cosas que empezó esto es aprovechar 2015 como un año electoral, y me parece válido y me parece una buena táctica, y 2016 para presionar. ¿Cómo ves la respuesta? Y también se la quiero hacer, bueno, es que Roberto ya es ciudadano, entonces ya no. Pero quisiera preguntarte, ¿cómo ves el posicionamiento del tema de la declaración pública del 3 de 3, del debate como parte de la agenda electoral pública? ¿Está pegando o ya se olvidó ese tema? Yo creo que no va a tener el mismo efecto que 2015, eso me queda muy claro. Como lo relata el propio reporte, hubo casos en contiendas particularmente, bueno, contiendas en estados, que sí 3 de 3 se convirtió en el asunto central. Bueno, su estado, senador, Querétaro era una discusión que yo sí creo que le costó el triunfo al PRI, porque el candidato del PAN hizo antes su declaración. Y había un asunto que yo reconozco, que es un efecto a corregir. El hecho de la presentación de la declaración se daba como el acto, digamos, purificador, y no tanto los contenidos. Y muchas veces es también responsabilidad tanto de la prensa, pero también de los propios ciudadanos, que teniendo la información disponible, pues si fueran un poco más allá.
pero sí, sin duda, en ese año fue fundamental. Sí creo que se convirtió uno, particularmente en estados y sociedades como la de Querétaro, por ejemplo, sí se convirtió en un tema central. Creo que esta vez pues vamos a perder nuevamente una oportunidad, porque se empieza otra vez a plantear el tema de la presentación de declaraciones y la ampliación de qué es lo que se tiene que declarar, etcétera, etcétera, como a ver quién apuesta más, ¿no? ¿Quién pone más elementos sobre la mesa? Y entonces va a terminar siendo un asunto específicamente electoral, cuando debería ser de ley, no otra cosa. Hace unos días, se los comparto, hace unos días estuve con el senador Lozano en un debate con López Dóriga, y él decía, es que 7 de 7, y le digo, pues hagámoslo ley. O sea, nuestra responsabilidad no es, dile tú a tu candidato que haga 7 de 7. Yo no veo mal que haya más mecanismos de verificación de la veracidad de las declaraciones. Lo que a mí me gustaría es que ya tuviéramos el contenido de la declaración de intereses. Y déjame nada más un comentario, Jimena, porque hay una parte que creo que que habría que revisar. La votación, digamos, emblemática, aquella de madrugada, no me refiero a la de ampliación para empresarios, sino la del 29, fue una reserva que presentamos con los senadores del PAN, del PRD, en ese momento. Fue una reserva al artículo 29. Y si estábamos listos para decir cómo debía ser esa reserva. Y básicamente lo que decía era, las declaraciones de interés tendrán estos apartados, era el catálogo de qué era la información. Y esa es la votación, digamos, más que tuvo más presión social. Vaya, imaginemos esto, ¿a qué grado llegamos? Que uno de los otros grandes pilares democráticos, que hoy más que nunca, con todo este asunto de Facebook, de ayer y demás, que vamos a tener que salvaguardar es la privacidad. Yo sí creo que el gran derecho a salvaguardar ahora es la privacidad, y eso no contradice el tema de 3 de 3. Y lo digo por una razón, hubo una senadora que se expuso, y yo se lo digo así con todas las, se expuso a hacer público lo más sagrado en materia de privacidad, que es tu récord médico. Y no expuso su récord médico, pero sí tuvo que exponer pues que estaba en ese momento en un padecimiento, y que por eso no había estado y que por eso no había votado. O sea, esa presión fue tal que llegamos a esos extremos. Entonces, perdón, porque ya me rompí tu regla, Luis Carlos, pero sí creo que esta vez podemos juguetear con el tema, y eso imposibilite ya a estas alturas que una discusión seria sobre el vamos por más, y particularmente, yo insisto, en el asunto del catálogo de la declaración de intereses, pues nos quedemos otra vez en el camino, y que tenga que ser hasta después de la elección. Y esa es la cantaleta en la que vamos a encontrar, el muro ya para el legislador, todo después de la elección. Gracias, Zoe. Roberto, te quiero preguntar con una respuesta de 90 segundos, que nos digas qué viene en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, cómo lo ves, cuál es la sacudida y la sensación de que no se ven resultados, ¿cómo lo ves? ¿Qué falta? ¿Qué viene? El paso obvio son los nombramientos. Y si no hay nombramientos, no hay autoridades, y entonces todos esos procesos que se delinearon en las leyes simplemente no tienen quien los aplique. Yo entiendo muy bien esta discusión, esta conversación pública muy atractiva desde el punto de vista electoral de 3 de 3, llevamos en la 7 de 7, pero de nada sirve si no hay una autoridad que a través de un proceso revisa la 3 de 3, la 7 de 7 o la 9 de 9. Y eso tiene que ver con terminar de integrar el Sistema Nacional de Integridad Pública a partir de los nombramientos. Y yo creo que también ahí hay una parte de lealtad en el diálogo entre el órgano que va a decidir el Senado y la sociedad civil. Porque en efecto no hemos logrado construir un buen mecanismo para darle a los procesos de nombramiento legitimidad. Esa es la verdad, Y entonces aquí están paralizados los nombramientos, la sociedad civil siente que todos los nombramientos tienen una carga política, y en consecuencia estamos en una suerte de diálogo inhabilitado
que genera todos los desincentivos para terminar de concluir el Sistema Nacional Anticorrupción. Y lo decía Eduardo hace un momento, pues faltan un chorro de leyes que yo creo que también son relevantes, y lo hemos platicado muchas veces Luis Carlos Ugalde y un servidor. La corrupción inicia en el financiamiento de la política, y el financiamiento de la política tiene que ver también con las contrataciones públicas. Ese es el círculo vicioso de las democracias contemporáneas. Es el común denominador del caso de corrupción en Corea del Sur, en Brasil, en España, el ejemplo que ustedes quieran. El sistema de financiamiento genera una relación de complicidad con un empresario que paga la campaña. Ese empresario después es recompensado con un contrato público. Con ese contrato público se hace el guardadito, el cochinito para la siguiente campaña. Podemos hacer las 9 de 9, 7 de 7, 3 de 3. Pero si no resolvemos ese círculo vicioso, estaremos permanentemente padeciendo el problema estructural de la corrupción en las democracias. ¿Quieres comentar algo? Okay. Muchas gracias. Y ahora le voy a pedir a Eduardo que nos dé dos comentarios. Uno es, ¿cuál es la siguiente iniciativa? Y dos, me gustaría saber qué opinas de la 7 de 7. A ver, empiezo por el tema de la 3 de 3 con notas al pie. A ver, está muy platicado públicamente. Lo que se agregó a la 3 de 3 es soporte documental para las afirmaciones de la 3 de 3. No es ironía lo que estoy diciendo. Son las notas al pie y la bibliografía de la 3 de 3. Qué sano es que puedas aportar evidencia documental de lo que estás diciendo. Laura Rojas publicó íntegra su declaración de impuestos. Pues esa era la 4 de 3, ¿no? Porque al hacerla pública completamente, pues no había ninguna duda que estaba entregándonos el mismo documento que está en poder de la autoridad. Ricardo Monreal, Luis Carlos decía de la 5 de 5, ¿no? E incluía exámenes de orina y de, sí, en serio, para tema y el psicológico. Hay un candidato, si mal no recuerdo, en Nayarit, que hablaba de la 10 de 10, ¿no? Y él era 10, ¿no? Entonces además era un spin político. Me parece que lo que tenemos que hacer es consolidar lo que tenemos. Y si este Congreso aprobó 3 declaraciones que tienen, digamos, hay todo un bagaje histórico, institucional, técnico para hablar de estas 3, y le podemos agregar soporte documental, me parece fantástico. Lo otro es un acto de campaña, ¿no? Y hay que separarlo de un análisis técnico. Me voy a la primera pregunta. ¿Qué sigue? Pues miren, sigue algo para todos los que estamos aquí y otros que no nos acompañan, que es cuidar la figura del Parlamento abierto. Pensarla bien, discutirla mucho, aprovecharla en su buen sentido como un mecanismo para la democracia participativa, y aterriza en cosas muy concretas. ¿Qué diferencia de audiencia pública la que vimos ayer para Mark Zuckerberg de las audiencias que tenemos en nuestro Congreso? ¿No? Yo creo, no, esa no, pero la figura de la audiencia pública y de la apertura del Parlamento para hacer esto de cara a la nación es algo que tenemos que revisar. Es decir, que sea uno invitado al Senado de la República tendría que ser un acto de una enorme responsabilidad, ¿no? No es el lugar de los soundbites, no es el lugar de las frases logradas, es realmente una comparecencia ante los poderes del Estado a través de la representación soberana. Entonces, creo que tenemos que cuidar la figura. Como se cita en el propio estudio de caso, muchos la trivializan, ¿no? Pensaron que el Parlamento abierto son los desmanes que puede hacer algún senador de la República en alguna de esas reuniones, o las frases logradas y trilladas de parte nuestra. No, me parece que es ese punto de encuentro entre el Senado, la Cámara de Diputados y la sociedad civil organizada, y hay que cuidarlo. ¿Qué también viene, Luis Carlos? Cuidar la figura de la iniciativa ciudadana, porque había incluso muchos amigos queridos que estaban confundidos sobre la figura y que pensaban que era un asunto de popularidad, ¿no? Entonces, que si tú juntas 3 millones de firmas para un asunto, no es change, no estamos hablando de change, estamos hablando de una figura en la cual quienes firman y quienes acompañan la iniciativa están conscientes de la responsabilidad que están asumiendo. Hemos valorado, por supuesto, el tener una iniciativa ciudadana alrededor de la reforma constitucional.
al 102, me hago cargo que no solamente al 102, hay otros artículos de la Constitución que tendrían que revisarse para avanzar bien un modelo de procuración de justicia más avanzado, pero digamos, ahí hay una posibilidad, pero creo que en las reflexiones de verdad muy serias y muy cuidadosas y muy responsables de academia y sociedad civil, sí está el no trivializar la figura, porque el que una iniciativa ciudadana sea popular no la hace necesariamente válida. Recuerdo haberlo platicado con los senadores presentes y el entonces presidente de la mesa directiva. Había otra iniciativa ciudadana en esas semanas que popular era, pero atentaba contra artículos asentados en nuestra Constitución y puede convertirse en un asunto de popularidad, ¿no? Y por último, Luis Carlos, perdón por abusar, y a mí no me dijiste 90 segundos, entonces estoy abusando del senador. Sí creo que sería ideal, por supuesto, entrar, lo platicamos hace unos días en Guadalajara en la reunión de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Sin duda tenemos que entrar a la conexión entre política, financiamiento de la política y gobierno, ¿no? Yo digo que las licitaciones empiezan en la campaña, no cuando se publica la convocatoria. Sí hay un tema ahí, pero también tenemos que refrescar esa discusión, porque si no parecería que el tema son los topes solamente, el origen del financiamiento, etcétera. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico, tú lo has hecho muy bien, Luis Carlos, pero social, ¿no? Muchos tienen que apropiarse en el buen sentido de esta conversación, y eso nos lleva a una agenda, a una segunda etapa de reformas, de una agenda legislativa que conecta, esa es la lógica del sistema, ¿no? El sistema no solo son los órganos que lo componen, sino que va conectando asuntos que no estaban conectados, ¿no? La legislación electoral con el tema de la legislación administrativa y la parte penal, y empezar a hacer todas esas conexiones. No puedo sino coincidir con Zoé, ojalá hubiéramos logrado que las declaraciones patrimoniales, estoy cuidando mucho que no sea la marca, las declaraciones patrimoniales y impuestos sean ya una obligación para quienes aspiran a un cargo de elección popular. Creo que nos toca revisarlo en el próximo tema electoral, pero sobre todo, ojalá logremos hacer esto. Los constructores nos decían mucho ese día, Luis Carlos, que sería ideal que muchos temas estén construidos por consenso antes de que pasen al proceso legislativo. No estoy hablando del Pacto por México, tiene sus virtudes y limitaciones. Ojalá la agenda legislativa en anticorrupción se discutiera mucho entre todos nosotros antes, no se negociara en el sentido negativo que yo hice referencia, sino que se conviniera una agenda legislativa anticorrupción que después se deposita en el Congreso y que no pasa por, digamos, la tentación político-electoral o de los grupos. Lo tengo que decir, muchos amigos míos preferían que no existiera este tipo de experiencia ciudadana, porque les gustan las victorias pírricas y las simbólicas. Y a mí me gusta construir instituciones. Y si quieres construir instituciones, necesitas los votos que marca nuestra ley para que una reforma constitucional sea aprobada y para que la legislación secundaria se convierta en derecho positivo. Si lo que queremos son vetos o batallas simbólicas, de esos ya tenemos muchas experiencias y seguramente, Jimena, muchos volúmenes que ya están escritos sobre las victorias pírricas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por su tiempo, muy buenas tardes. Muy honrado. Sí, ¿qué te parece? Ah, claro. Vente, Eduardo. Gracias. Eduardo, como siempre, con todo aprecio.